Sí, es verdad que la primera parte ha estado muy trabada, ¿no? Hemos estado algo espesos, ellos han estado más activos que nosotros, más vivos. Es cierto que nosotros en cuanto enlazábamos 2, 3, 4 pases, bien generamos alguna ocasión, algún centro lateral o alguna acción a balón parada ofensiva, pero es cierto que ellos nos estaban haciendo daño con un juego muy directo, con Nacho, que es un delantero que te genera muchos problemas. Y bueno, es verdad que en la segunda parte sí que vamos a por ellos, sí que estamos más vivos, somos más nosotros, ha visto al Formentera de verdad, nos hemos puesto 2-0 por encima y bueno, sí que es verdad que hemos sufrido al último, que te generan de una acción a balón parado un gol, que llevan unos cuantos en los últimos partidos, algo que tenemos que trabajar y corregir, pero bueno, más allá de eso, el resultado de hecho me parece corto. Ya queda poquito para terminar esta primera vuelta, pero ¿qué valoración haces? El equipo ha ido de menos a más y ahora está imparable. Bueno, el equipo lleva una progresión ascendente desde hace varios partidos ya que no conocemos la derrota, que nos generan pocas ocasiones, que simplemente nos están haciendo daño en acciones a balón parado, que antes eran muy fuertes y lo volveremos a ser. Y bueno, seguir trabajando para mejorar, para seguir mejorando y seguir sumando, ¿no? Queda un partido de la primera vuelta, estamos a un punto del líder y bueno, queda una segunda vuelta que va a ser bonita y dura. ¿Has dado ahora vienen las fiestas, tenéis unos días libres, imagino. ¿Hay algunas indicaciones para los jugadores para que no se relajen demasiado en las vacaciones? Sí, evidentemente ellos tienen su plan y bueno, ahora lo importante es que se desintoxiquen un poquito del fútbol, del trabajo, que liberen cabezas y que vuelvan lo más frescos posibles. Explicabas que tienen un plan, cada uno tiene su plan de trabajo un poquito específico para que no vengan de las fiestas sin haber hecho nada. Bueno, al final es un pequeño plan, realmente no son muchos días, son jugadores profesionales en los cuales ellos ya saben cuidarse y bueno, es simplemente para no perder la forma y llegar aquí en enero con fuerzas y con ganas de comenzar. El equipo empieza, el primer partido es el día 12 de enero, si no recuerdo mal. ¿Qué día está el equipo aquí? ¿Están citados para entrenar? Están citados el día 2, ya vuelve la gente y bueno, pues con ganas de ir a esa Pobla, ¿no? a un campo que creo que nos va a favorecer contra un rival que es potente y bueno, un partido bonito el que nos espera a la vuelta. Bueno, ya para terminar, ¿qué mensajito le mandarías a la afición ahora para Navidad? Bueno, decirles, evidentemente, desearles felices fiestas, un feliz y próspero año nuevo y que esperemos que todos los deseos, tanto los de ellos como los nuestros, que seguro que son los mismos en el sentido deportivo, que se cumplan.